ecosocialismo es la garantía de la preservación de la vida en el planeta. Dedicar la vida entera a la defensa del futuro es una lucha que debe unirnos a todas y todos los que amamos. Estamos dedicados a formar valores. Esto es Conexión Madre Tierra. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio que servirá para la reflexión, para el análisis, para asumir estos temas fundamentales de la Madre Tierra. Nuestro programa semana a semana impulsará el cambio de hábitos, asumir una reflexión profunda de nuestra relación con esta casa grande donde todos vivimos, con este ser viviente que es la Madre Tierra. Por eso, esta iniciativa que hemos tenido desde ECOVEN, el Movimiento Ecosocialista de Venezuela, de compartir con todos ustedes en sus hogares una reflexión que es necesaria, que es cotidiana y que nos convoca a todos y todas, la construcción del ecosocialismo. El ecosocialismo, para algunas personas, es un asunto de poca importancia, un asunto que no tiene mayor profundidad, mayor conexión con su cotidianidad. Para nosotros, quienes militamos en el ecosocialismo, asumimos que esta conciencia es fundamental para salvar a la Madre Tierra, para materializar esos postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su articulado, en su artículo 127, 128, 129, nos habla y nos plantea de la corresponsabilidad que debemos tener todos y todas en la preservación de la vida y garantizar un ambiente ecológicamente equilibrado. Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 107, nos plantea la importancia de la educación ambiental, su obligatoriedad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, formal y no formal. Y por eso este espacio, un espacio de formación de valores en ecosocialismo, un espacio para el encuentro de las ideas y sobre todo para presentarles a ustedes diversos temas que no van a ver en un programa de televisión convencional, temas que inciden en nuestra realidad y que impactarán a las futuras generaciones. Conexión Madre Tierra. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @EricRangel y @SomosEcoven, para que desde allí interactuemos e intercambiemos ideas y propuestas para juntos sembrar conciencia de la preservación de la Madre Tierra. El Plan de la Patria es, sin duda alguna, uno de los documentos fundamentales de la Revolución Bolivariana. Hace 10 años, el comandante Hugo Chávez, con una visión estratégica hacia el futuro, diseñó 5 grandes objetivos históricos. El quinto de ellos nos convoca a todos y todas a participar de la preservación de la vida en la Madre Tierra, salvar a la especie humana, un gran reto que nos une a todos quienes militamos en esta causa de la vida. Es por ello que en este programa, semana a semana, vamos a ir conociendo cada uno de los objetivos nacionales y los objetivos generales del Plan de la Patria, porque es importante que ustedes y que nosotros conozcamos el Plan de la Patria a profundidad y más allá lo establezcamos como una de las líneas de vida, como una de las líneas políticas fundamentales para el desarrollo de esta patria bolivariana. Así que semana a semana estaremos compartiendo desde Conexión Madre Tierra distintos objetivos del Plan de la Patria. Yo los invito a que comencemos a recorrer cada uno de estos objetivos con el siguiente material. Plan de la Patria 2019-2025. Quinto objetivo histórico. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Gran objetivo histórico. 5.1. Construir e impulsar el modelo histórico social ecosocialista fundamentado en el respeto de los derechos de la Madre Tierra. Plan de la Patria 2019-2025. En cada uno de los objetivos del Plan de la Patria vamos a encontrar una visión
de gran profundidad y trascendencia. El comandante Hugo Chávez no limitó ese proyecto a un periodo histórico determinado, más bien trascendió en el tiempo y más allá de nuestras fronteras. Cada uno de los objetivos tiene un significado profundo y está enraizado en los valores del bolivarianismo, pero también contextualizado en la crisis ambiental global que hoy vivimos. Imaginemos por un momento que los venezolanos y venezolanas nos quedemos de brazos cruzados. Vivimos en un país megadiverso, tenemos una gran responsabilidad y por lo tanto debemos conocer esas potencialidades, esos lugares maravillosos que conforman esta patria. Yo los invito a recorrer en el siguiente material el Parque Nacional Caura, uno de los parques más maravillosos del planeta, el Parque Nacional de Selva Tropical más grande del mundo. Vamos a conocer al Parque Caura. El 22 de marzo de 2017 se creó el Parque Nacional Caura, con 7,5 millones de hectáreas, convirtiéndose así en el más grande con extensiones de bosques del mundo. Fue declarado Parque Nacional, ya que en la región de El Caura existen formaciones naturales únicas de especial importancia ecológica representada por los tepuyes. La revolución bolivariana, comprometida con la preservación de la vida en el planeta, garantiza la protección de las áreas naturales de los estados Bolívar y Amazonas, así como la protección de los derechos de los pueblos originarios. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirma su compromiso con la protección del ambiente, la diversidad biológica, los parques nacionales y los monumentos naturales. Sin duda alguna, el Parque Nacional Caura es un espacio maravilloso, ubicado en el estado Bolívar, una selva virgen que tiene aún muchísimos secretos por descubrir. Los científicos venezolanos tienen en el Parque Caura uno de los lugares donde hay mayor biodiversidad y hay especies de flora y fauna que aún no han sido descubiertas. Es maravilloso ver el país que tenemos, valorarlo, conocerlo, amarlo y sobre todo comprometernos todas y todas con su preservación. Yo los invito a que si están por el estado Bolívar, vayan y visiten el Parque Nacional Caura, con mucho respeto por ese espacio, un espacio sagrado para nuestros pueblos originarios, pero también un espacio donde van a deleitarse con las especies de flora y fauna maravillosas que allí se encuentran. El Parque Nacional Caura, uno de los lugares más emblemáticos de Venezuela, un parque hecho en revolución que nos convoca a todos y todas a su preservación. Este programa del día de hoy lo vamos a dedicar al tema del cambio climático. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado en prensa, han visto en televisión, en redes sociales, noticias acerca del cambio climático. Es un tema central del debate multilateral en este momento. Es un tema central en la lucha por la vida y el futuro. Ya lo decía el comandante Fidel Castro en su intervención en la Cumbre de Río de 1992. Salvemos al hombre, salvemos a la mujer, salvemos a la especie humana. Ese debe ser el compromiso de los líderes mundiales, pero también cada uno de nosotros, desde nuestra cotidianidad, debe ser un agente de transformación. Y el cambio climático es un tema que nos toca a todos. Realmente, como ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estamos en una emergencia climática. Lo hemos visto en las recientes situaciones que ha vivido el mundo: incendios forestales, inundaciones, situaciones que ponen en riesgo la vida de la humanidad, situaciones que vulneran los derechos humanos, porque el cambio climático impacta
sobre el estrés hídrico, impacta sobre la seguridad alimentaria. Y es allí donde cada uno de nosotros debe reflexionar. Pensemos por un momento en todas esas personas que viven en los pequeños estados insulares, esas islas que se ven amenazadas por el aumento del nivel del mar, esos territorios que han tendido a desaparecer. Vimos en la sesión de Naciones Unidas del Cambio Climático del año pasado, en la cumbre que se realizó en Glasgow, Escocia, la intervención del primer ministro de Tuvalu. Él habló desde una playa, con el agua hasta las rodillas. Mucha gente se impactó con esa imagen, pero es que ese lugar donde estaba parado el primer ministro de Tuvalu antes era territorio soberano de esa nación. A ese momento ya estaba cubierto por el agua del mar. Están en peligro la existencia de los pequeños estados insulares. Y asimismo, todas las comunidades costeras están en peligro por el aumento del nivel del mar. Este debe motivarnos, este tema, a conocer más sobre el cambio climático y a tomar acciones que generen grandes cambios. La humanidad ha sido testigo de transformaciones en los patrones climáticos, sobre todo en los últimos 100 años, a partir de la revolución industrial, a partir de todo ese fenómeno que ha generado la evolución, el crecimiento económico mundial que pretende generar un sistema infinito dentro de un sistema finito, que es la Madre Tierra. Recientes informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, han referido que es la acción antrópica, la acción del hombre y de la mujer, los que inciden en el cambio climático. De hecho, plantea ese informe en que estamos en un punto de no retorno, estamos en alerta roja. De hecho, 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero son generados solo por 100 empresas a nivel mundial. Esto debe llamar la atención de esas empresas y de los gobiernos para tomar acciones que garanticen la preservación de la vida y eviten los desequilibrios ecosistémicos, los desequilibrios que se están generando producto del cambio climático. Hay un informe reciente que muestra cómo el cambio de temperaturas ha hecho que se desplacen osos polares y se vinculen con osos grizzlies. Y ahora están planteando que de allí están naciendo nuevas especies, producto de la mezcla de estas dos especies que antes estaban en hábitats separados. Es necesario, es fundamental que nosotros asumamos con la responsabilidad y la seriedad que amerita el tema del cambio climático, porque estamos observando cómo los patrones climáticos, cómo los fenómenos meteorológicos extremos se están haciendo cada vez más cotidianos y cómo esto va a impactar en el desplazamiento de millones de hombres y mujeres de sus espacios naturales a nuevos territorios. Estamos hablando de los desplazados climáticos, una categoría nueva que no conoció la humanidad nunca antes. Los desplazados climáticos van a ser poblaciones enteras que por la presión de la falta de agua o de la pérdida de cosechas van a tener que movilizarse de sus espacios naturales a nuevos territorios y por lo tanto presionar más en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en otros territorios. Esto pone en riesgo la vida de la especie humana. Lo que supone el cambio climático es la desaparición acelerada de distintas especies. Estamos frente a la mayor pérdida de especies nunca antes vista por la humanidad y es como consecuencia de los patrones de producción y consumo que ha impuesto el capitalismo. El cambio climático es una consecuencia, lo decía el comandante Chávez en la cumbre de Copenhague, en la COP de Copenhague. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Se trata de cambiar este sistema que es depredador, que es un sistema que va contra la vida y que por lo tanto la humanidad tiene que tomar una decisión. Hay una bifurcación, la vida o el desarrollo y la acumulación del capital. Ese es el gran debate. Cada vez el capital se hiperconcentra en pocas manos
el 1% de la población mundial concentra el gran capital, mientras que más del 90% vive en condiciones depauperadas. ¿Qué significa esto? Que ese sistema fracasó y que requerimos entonces transformar el sistema, buscar nuevos modelos. A lo largo de estos años, el gobierno bolivariano ha reafirmado su compromiso de preservación de la vida y la madre tierra. Cada uno de los ciudadanos tenemos que hacer lo propio. Yo quiero invitarlos a que vean este material que preparó nuestro equipo en el siguiente Ecotips. Medidas concretas para ayudar a frenar el cambio climático. Cambia los bombillos. Reemplaza un bombillo tradicional por uno de bajo consumo. Ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Ahorra energía. Pon la ropa húmeda al sol en lugar de utilizar secadoras y trata de ahorrar al máximo electricidad. Apaga y desenchufa los aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. Súmate al reciclaje. Reduce los desechos que tiras y trata de reutilizar los materiales que ya usaste. Planta un árbol. Solo un árbol absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Aún estamos a tiempo. Pequeñas acciones, grandes cambios. Tú también puedes ser parte de la solución. Con pequeñas acciones generamos grandes cambios. Se trata de un cambio de hábitos, de un cambio pequeño, pero que va a generar conciencia y que va a irradiar también a otras personas esa voluntad, esa disposición de asumir nuevos patrones en su vida cotidiana. En el próximo segmento vamos a estar conversando con Isabel Di Carlo, especialista en el tema del cambio climático. Con ella vamos a desarrollar más a profundidad este tema que hoy nos convoca. Bienvenidos a la entrevista de Conexión Madre Tierra. Hoy tenemos el placer de conversar con Isabel Di Carlo, especialista en cambio climático, y además estamos muy orgullosos de tenerte de nuevo en este tu espacio. Gracias, Eric, encantadísima de compartir contigo esta tarde, iniciar haciendo un reconocimiento a todo el esfuerzo que has hecho desde Ecoven, con el impulso que ha generado la promoción de la ley de cambio climático. Ha sido muy positivo todo lo que se ha generado desde esta plataforma. Recuerdo exactamente un año estuvimos en una primera entrevista, ¿no?, sobre la promoción de la ley de cambio climático, y ya hoy es un logro alcanzado, ya es agenda de la Asamblea Nacional, de la Comisión Permanente de Ecosocialismo, y por ello quiero hacer este reconocimiento para ustedes en Ecoven, ¿no?, porque este es parte de su esfuerzo y de su agenda. Felicitaciones por eso. Gracias, Isabel. Además queremos nosotros un poco comenzar con el reciente informe del IPCC, que hay que explicarle a la gente. Existe el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es una instancia que reúne a científicos de todo el mundo y anualmente preparan un informe. En su más reciente informe, que conocimos en el año 2021, octubre del año 2021, ellos plantean que ya hay unos daños que son irreversibles y que estamos en código rojo. Entonces yo quisiera que tú compartieras con los usuarios y usuarias de Conexión Madre Tierra qué significa para el planeta estar en código rojo. Bueno, primero, Eric, quiero resaltar que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático es una instancia internacional que tiene una característica muy peculiar. Reúne tanto a expertos científicos de la comunidad global como a los gobiernos. Por eso se llama Panel Intergubernamental.
Este grupo viene desde hace un tiempo realizando lo que se llama la evaluación del estado del cambio climático. En esta oportunidad nos encontramos en el 6º ciclo de evaluación del cambio climático, o sea, el 6º informe que genera el IPCC sobre el estado del cambio climático. Es muy importante porque reúne toda la ciencia actualizada sobre el estado del clima a nivel global. Por eso es muy importante la incorporación y la participación activa de Venezuela en este foro. Desde Venezuela estamos participando en 2 ámbitos, en el ámbito gubernamental a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el viceministerio responsable de los asuntos multilaterales, pero también estamos participando con nuestros expertos. Participa el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas a través del Laboratorio de Ecología, con el doctor Carlos Méndez, que nos representa como vicepresidente del Grupo 2 de este Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Además, tenemos importantes autores venezolanos involucrados en el proceso de elaboración del informe del Grupo 2, que es relativo a la adaptación al cambio climático. ¿Cuál fue la conclusión más resaltante del informe del primer grupo del IPCC que se aprobó el año pasado? Bueno, es una conclusión que viene ya siendo reiterativa por el grupo intergubernamental, que tiene que ver con las causas antropogénicas del cambio climático. Y como ya en la actualidad, en estos tiempos, tenemos que ver con alarma la situación actual del clima en el planeta, porque estamos ya en una situación que pudiera ser considerada de no retorno por la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Requiere una acción inmediata para poder entonces desacelerar este incremento de las emisiones, que son las que generan la crisis del clima actual, que estamos ya evidenciando en varios países, ya inclusive en nuestro país y países cercanos en la región. Acabamos de ver la tragedia climática que ocurrió en una ciudad de Brasil, en Petrópolis, ¿no? Ya estamos hablando de vidas humanas, porque una de las situaciones que está correlacionada con los efectos del cambio climático tiene que ver con los eventos meteorológicos extremos, que se van a hacer cada vez más frecuentes y más contundentes en sus consecuencias. Y allí yo quisiera subrayar, los eventos meteorológicos extremos eran situaciones que ocurrían con una periodicidad muy distante. O sea, cada 100 años ocurrían fenómenos como grandes huracanes devastadores, o con el caso de la vaguada, como el caso que conocimos aquí en Venezuela, en el estado de La Guaira, 1999. Recordamos ese evento como algo que impactó la sociedad, pero que sobre todo demostró que cómo se concentraba la lluvia en un corto periodo de tiempo, un gran volumen de lluvia. Eso generó una afectación de las comunidades que vivían en las orillas de cada una de las quebradas, que incluso estaban también afectadas por los residuos que allí se disponían de manera irregular. Entonces estamos viendo que estos eventos climáticos extremos se están haciendo cada vez más cotidianos. Tú iniciabas con un aporte y un reconocimiento a la ley del cambio climático que estamos apenas construyendo en Venezuela. ¿Cómo va eso? Tú eres parte de la sociedad civil que se ha integrado, de los expertos que se han integrado en la comisión, pero que vienen con un recorrido, porque la comisión ha iniciado el 2021 con ese ímpetu de impulsar un proyecto de ley. Pero cuéntanos cómo fueron los pasos previos, cómo ha sido el recorrido hasta hoy. Interesantísimo, Eric. Esto ha sido realmente algo de admirar, porque justamente en el periodo más complejo y más difícil del relacionamiento social se produjo un movimiento nacional a favor de una ley de cambio climático. Se utilizaron todos los medios, básicamente las plataformas tecnológicas de las redes sociales, para conectarnos a nivel nacional y compartir ideas y hacer un proceso de construcción colectiva de una propuesta de contenido de ley de cambio climático. Ya eso es una realidad, nos tomó 2 años y fue un proceso bien interesante, como el reto de la cuarentena, de estar en la cuarentena, inclusive en los tiempos más complejos de la cuarentena radical, un grupo de personas se unieron para reflexionar sobre la importancia y la necesidad de tener una ley
ley sobre cambio climático para el país, precisamente advirtiendo ya lo que está pasando y lo que la ciencia está indicando, inclusive respaldado por nuestros científicos en el ámbito nacional, ¿no? De ya las consecuencias que son visibles en Venezuela y que se han ya acontecido, hechos relacionados al clima, ¿no? Isabel, tú que eres una estudiosa del tema del cambio climático, has tenido ya dedicación, muchos años de dedicación, ¿qué páginas web le recomiendas a los usuarios y usuarias? ¿Qué literatura? Para que se familiaricen, porque realmente uno habla del cambio climático. Yo soy de la tesis de hablar ya de la emergencia climática, como ha dicho el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha hecho un llamamiento a los estados, a los líderes mundiales, a que nos demos cuenta de las consecuencias devastadoras de la emergencia climática. Estamos hablando del desplazamiento de millones de personas, estamos hablando de la seguridad alimentaria que está en riesgo para muchos territorios y por supuesto el estrés hídrico, la imposibilidad que van a tener regiones del mundo de tener acceso al agua como un elemento vital. Entonces, ¿qué literatura recomendarías tú para una persona que aún no milita en esta causa, pero que se quiere entusiasmar a partir de esta reflexión que está viendo? Los informes del IPCC son documentos bien completos porque recogen de una u otra manera toda la literatura a nivel global. Son documentos que son revisados por expertos, donde también intervienen los representantes de los gobiernos y de una u otra manera es una documentación que está revisada, arbitrada y verificada. Una de las maneras en las que Venezuela puede hacer aportes y contribuir con el proceso del IPCC es tratar de aportar la literatura científica nacional, tratar de compilar informes científicos en nuestro país que recojan la evidencia científica del cambio climático que se está observando y que ya es palpable en nuestro país, en distintas zonas de nuestras regiones. Por ejemplo, tenemos la región de los Andes, tenemos el tema de los glaciares, el retroceso de los glaciares, tenemos la situación de las costas, tenemos más de 2.000 kilómetros de costa sobre el Mar Caribe. Entonces es muy importante, así también como el tema de la agricultura, cómo afecta el cambio climático, cómo afecta el estrés hídrico a nuestra generación de hidroelectricidad. Todo este tipo de aspectos tienen que ser de alguna u otra manera recogidos en literatura científica nacional para que entonces así Venezuela pueda contribuir con el proceso del IPCC aportando bibliografía científica, como incide el cambio climático en el tema de la salud, en la generación de los vectores, el dengue y así sucesivamente un sinfín de aspectos. Por eso decíamos que el tema de cambio climático es multidimensional porque tiene distintas aristas que tienen que ser evaluadas a nivel nacional, documentadas y registradas para que entonces así Venezuela produzca su propia literatura científica que pueda contribuir con el proceso del grupo intergubernamental de expertos en la elaboración que ellos hacen de sus informes, que son lo que se conoce como la evaluación del estado del cambio climático. Y entonces así quede no solo nuestro país, sino que también quede la región de Sudamérica representada en los trabajos que hace el IPCC. Bueno, Isabel, el tiempo en televisión siempre es corto y yo quiero darte las gracias por esta conversación tan nutritiva que hemos tenido acerca del cambio climático. Yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @SomosEcoven y @EricRangel, pero además quisiera, Isabel, saber dónde contactarte, cómo un usuario puede conectarse con estas investigaciones que estás haciendo y con esta lucha que estás llevando. Claro que sí, Eric. En Twitter estoy en @IsabelDeQ. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con Isabel Di Carlo, especialista en cambio climático. Y queremos darle las gracias a todos y todas por conectarse una vez más con Conexión Madre Tierra. Recuerden que semana a semana estaremos compartiendo con ustedes todas las informaciones de nuestra Madre Tierra.